empieza de esta manera. ¿Sí? Tiene una edición criminalmente básica, perdón, pero bueno, la hice muy rápidamente. Lo que importa es el contenido, lo que importa es la letra. Bueno, entonces, no sé si la tienen impresa o si la van siguiendo, pero sí me gustaría que la puedan ir leyendo cada una en su guante. Leo, que eso todavía lo puedo hacer. Un reactor químico cuenta con un controlador automático para su llenado y descarga. Y un sensor interno. El sensor interno puede medir el volumen del líquido en su interior en cada momento. Mientras que el controlador, por su parte, lo que mide es el caudal que pasa por la bomba. ¿Sí? No es nada inverosímil, es algo que sucede así en la vida real de los reactores. Y ahí tienen, básicamente, las unidades de volumen que se miden en litros, las de caudal que se miden en litros por minuto y las de tiempo que se están midiendo en minutos, en este caso, lo que vamos a trabajar. En un proceso de carga, el sensor falla y solo se cuenta con datos del controlador. ¿Sí? Entonces, no vamos a poder medir directamente volumen, sino que lo que vamos a estar midiendo, vamos a tener datos de medición del caudal. Y se obtiene la gráfica lateral. Miren qué bonito. ¿No? Todo tierno. Entonces, en primer lugar, antes de empezar a jugar, ¿qué información les da esa gráfica? Primero, ¿entienden qué es el caudal? Sí, la cantidad de agua en función del tiempo. Bien, pero más que en función del tiempo, es difícil decirlo, pero no es litros en función de los minutos. ¿Cómo se mide el caudal? Claro. Entonces, en un minuto, mide cuántos litros de volumen pasa en un minuto. Entonces, ¿cuánto es el caudal? Velocidad, la derivada. Una velocidad, ¿bien? Es la velocidad a la que cambia el volumen, ¿sí? A medida que pasa el tiempo. Por lo tanto, el caudal, lo que estamos viendo ahí, ¿quién es? En definitiva. La velocidad. No, vaya, sí, perdón. La derivada. ¿La derivada de quién? El volumen. La razón del volumen de agua. Exacto, el volumen de agua. O sea, este caudal es, en definitiva, la derivada de B. ¿Sí? Es B'. En vez de tener datos de cuántos litros tiene tiempo a tiempo el tanque, el reactor, lo que tenemos ahora es información de su derivada, ¿no? Del caudal que pasa por la bomba, que lo llena o descarga. ¿Qué le está pasando entonces a ese reactor? Si tienen esa información ahí. El volumen está aumentando todo el tiempo, a los 9 minutos. Bien, perfecto. El volumen está aumentando todo el tiempo. ¿Cómo La derivada sabemos? siempre positiva. Bien, como la derivada es positiva, como C es positiva, que veo que C es positiva porque siempre tiene imágenes positivas, digo cero en todo caso, pero no negativas, ¿qué información me da sobre la función B? Que acá no la tengo. Que es creciente, siempre creciente. ¿Bien? Bien. Empezamos. Lo que arriba es el mismo enunciado, los otros chiquitos para que no se pierdan. A. Dar una cota máxima para el volumen de líquido que ingresó en el reactor en ese periodo de tiempo. Fíjense que estamos estudiando ¿cuánto tiempo? 9 minutos. ¿Bien? Entonces, lo que les pido a ustedes es con esta información, una cota máxima. ¿Qué es eso? Primero, ¿entienden qué es? ¿La cota? Bien, o sea, quizás no el volumen exacto, ¿no? Sino como un límite máximo, como bueno, más que esto no tiene sentido. ¿Sí? Todo suyo. Tienen 92 segundos para pensarlo. Pensarlo y calcularlo. No sería integrado. No. Ya parece como 10 segundos. 10. No quiero que adivinen, piénsenlo, háganme, quiero que me justifiquen esto, ¿eh? O sea, lo que a mí me interesa que veamos hoy no son números. Los números lo van a ver más en teoría de algo, lo van a ver super. Pero teoremas. O teoría. Básicamente para que
que nos acerquemos a justificar. Que yo sé que no es tan fácil. Profe, perdón, ¿qué sería cota máxima? Sería como un valor, no, o sea, no te estoy pidiendo el valor exacto del volumen que entró en el reactor, sino como, si yo diría, un máximo admisible. Que vos decís, bueno, como máximo pudo haber entrado tanto, más de eso no tiene sentido. ¿Sí? Quizás entró menos, pero es el límite superior para esa magnitud. No sé. Sí, a ver. Me interesa que no solo lo piensen, sino que lo escriban, ¿no? O sea, que también practiquemos cómo escribir estas cosas, cómo justificarlas, cómo las vamos a buscar en el papel. Porque después me escriben y me ponen 73. Y esa es la respuesta. Primero, 73, ¿qué? ¿De dónde salió? ¿Cómo lo pensaron? Total. Que entró en esos 9 minutos. O sea, no tiene que ver con el volumen del reactor. Quizás el reactor puede tener más capacidad o menos, pero más capacidad. Menos también. Bueno. ¿Cota máxima? Ok. ¿90 qué? 90 litros. ¿Alguien tiene otra respuesta? Y ahora vemos por dónde cómo la podemos pensar. Yo puse el volumen inicial más 6, o sea, 6 litros por minuto por los 9 minutos. Ok, bien. ¿Qué entendí eso? Su propuesta es poner el volumen inicial más 6, o sea, tomar, supongo, no estoy hablando por vos, pero 6 litros por minuto durante los 9 minutos. ¿No? Que serían 54 litros. ¿Alguna más? Bueno, entonces, cota máxima es, cuando yo les pido la cota máxima, es básicamente un número que para ustedes digan, bueno, esto no sé cuánto entró en el reactor exactamente, pero como máximo yo puedo pensar en este valor. O sea, con este valor yo puedo asegurar que es más grande de lo que realmente pasó, o igual, ¿no? Pero más grande que eso no tiene sentido, y más chico, o el valor exacto, no lo puedo calcular, al menos por ahora. Entonces, fíjense, acá
Primero voy a aclarar una cuestión con lo que han respondido las personitas virtuales. Que dijeron, bueno, el volumen inicial más. Bien, si yo le sumo el volumen inicial, bien, vamos a acomodarlos. Si yo trabajo con esta función, ¿qué información voy a poder sacar de acá, cuantitativa? ¿Qué información me va a dar numéricamente si hago un análisis sobre esta función? El volumen que entra el reactor. Bien, el volumen que entra en el reactor, no el volumen que hay en el reactor, ¿de acuerdo? Es decir, acá me va a hablar del cambio de volumen en esos 9 minutos, pero quizás el reactor estaba vacío, quizás el reactor ya tenía una cierta cantidad de líquido, no lo sabemos. ¿Bien? Entonces, yo ahí, si quiero calcular el volumen, por ejemplo, en los 9 minutos, no cuánto entró, sino cuánto hay, ahí sí necesito el dato del volumen inicial. ¿De acuerdo? Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Ahora, fíjense que la consigna les dice dar una cuota para el volumen que ingresó en el reactor, no que hay. ¿De acuerdo? Entonces, no tengo que sumarle el volumen inicial. Tendría que sumarle si acá me pidiese del volumen que hay en el reactor. ¿Sí? Pero lo que me pide es el cambio. Entonces, yo debería trabajar solamente con esto y me despreocupo del volumen inicial. Ahora, acá, una de las propuestas fue tomar un constante 6, ¿bien? Y mantenerlo constante durante 9 minutos, eso es una aproximación, claramente, para llegar a esa cota máxima. Entonces, si yo tengo 6 litros por minuto durante 9 minutos, puedo multiplicarlo, me va a dar 54 litros. ¿Bien? ¿Eso sería una buena cota máxima para este caso? Dicho de otra manera, ¿podría ser mayor? ¿Tendría sentido que sea mayor? O sea, ¿podría pasar que sea mayor? La cantidad de volumen que entró. Sí. ¿Por qué? ¿Cómo sabe? Porque es una aproximación, o sea, hay imagen arriba del 6. Bien, quizás ese 6, que uno lo hizo a ojo, quizás en vez de 6 era 6,3 y ya está. Ahí 6,3 por 9 me va a dar más que 54 y no usé mi 54 como una cota máxima, no es una buena cota máxima. ¿Sí? En definitiva, el valor real fue mayor que el máximo que yo propuse, entonces mi máximo no estuvo bien, ¿se entiende? Yo lo que les estoy pidiendo es un valor que ustedes puedan asegurar y poner las manos en el fuego de que el valor real no va a ser mayor a ese. Pero si yo ponele, en vez de 6 tomase 7, ponele, ya Sí. como que me aseguro que sí o sí me voy a pasar, porque el área que estoy considerando que no está por debajo de la curva es mayor a la que no estoy considerando que sí está por debajo de la curva. Bien, estás confiando mucho en tu vista. Bueno, sí, a ver, estoy de acuerdo. Ahora, quizás la posibilidad de que justo este área sea enorme. Ahora, si ustedes no tienen que... O sea, yo entiendo a lo que van y está bien, ¿eh? Pero, si yo lo tengo que hacer de la manera más, ¿cómo decirlo?, segura, conservadora posible, tendría que tomar algo que a mí me asegure de que no hay manera, no hay ningún tipo de distorsión ni cuestión visual que me pueda dar un volumen final, un cambio de volumen mayor que ese. Entonces, de ahí viene la propuesta de su compañero, que me dijo 90. El 90 viene de tomarlo como constante a 10. ¿No? Entonces, fíjense que si yo tomo un caudal constante en 10, yo me aseguro que siempre el caudal es menor o igual a ese valor. ¿De acuerdo? ¿Se vio? Si yo, en vez de usar esta función, uso una constante en 10, yo estoy seguro que el volumen que va a entrar en estos 9 minutos con esa función constante en 10 va a ser sí o sí mayor que el que entró en serio. ¿Bien? Que el que entró realmente. Y ahí no tengo lugar a duda, porque sé que no hay ni una imagen de la función que es superior, o sea, nunca va a poder pasar ese cambio sea, aunque sea un poquito mayor. No. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cuando tengan que dar ese tipo de cota máxima o cota mínima, a lo que voy es, ustedes pueden buscar una aproximación que sea
grosera. Ustedes digan, bueno, acá más o menos el promedio debe estar en 5, en 6 y le agarro 8,5. Pero para tener seguridad plena, tomen el máximo o el mínimo si les piden una cuota mínima. Y listo. Ahora, si ustedes me dicen, tomo 11 como caudal, ¿podría? Sí, también sería una cuota máxima. Ahora, tendría un poco menos de sentido, porque nunca esta función llega a 11. Entonces, ¿por qué tomaría 11? Pero bueno, no estaría mal tampoco. La mejor cuota máxima sería usar 10, y por lo tanto sería 9 por 10, 90 litros. Como máximo, en el reactor ingresaron 90 litros, eso estoy seguro. Sí, probablemente hayan ingresado menos, seguro que ingresaron menos. Pero como máximo 90. ¿De acuerdo? Sí. B. Oh, no se ve. Bueno. ¿Qué representa la siguiente expresión en el contexto del problema? ¿Existe? ¿Cuánto vale? Miren, 8 preguntas. Igual acá le falta un 0. Todo suyo. Ahora tienen 3 preguntas, así que tienen 122 segundos. Ah, Sí. Arriba de mi cero. Porque que tengo buena memoria de los apellidos. No lo veo escribiendo. Mucha boca, poca mano. Quiero que lo escriban, ¿eh? No solo que lo piensen. Porque después el problema es que lo saben, pero cuando lo escriben mal. Te escribo después, hablamos. ¿Ya está escrito? ¿Ya lo escribiste? no, puede ser, no, no es. Escribe. Escribe a mí. Bueno, ya les veo felices y felices. ¿Qué representa esa expresión? A ver. Representa la variación del líquido en función del tiempo. Profe, ¿no? Como el volumen utilizado en el tiempo. Bien, a ver. Vamos
lo que quiero hoy es decir, bueno, ¿por qué sí y por qué no cada cosa que me dicen? No solamente cuál es la correcta, sino, bueno, ¿por qué algo estaría más o menos o por qué algo estaría bueno cambiar? Vos me decís, es la cantidad de líquido en función del tiempo, ¿no? Que ingresa en función del tiempo, o algo así. Sí. Bien. El problema ahí es el en función del tiempo. Porque si yo expreso que algo es en función del tiempo, lo que espero que aparezca ahí es una función, ¿no? Que dependa del tiempo. Y acá eso no sucede. O sea, esto cuando lo resuelva, voy a concreto, ¿de acuerdo? Entonces, en función del tiempo, yo no le respondo. Ya voy. Pues se me acumula. Otra vez. No, yo dije que la integral se calcula el volumen utilizado de la bomba, el caudal, en un intervalo de tiempo. Bien. Si me escriben eso, yo voy a analizar como si eso me hubieran escrito en una evaluación, por ejemplo. Ahí hay una palabra que muchos no sé si la pondría, que es utilizado, porque no dice en ningún lado que lo utilizan, es un detalle, ya sé que estoy súper detallado. Pero no pondría una palabra que no está. Ahora, ahí sí el punto es, bueno, en un intervalo de tiempo. ¿En qué intervalo de tiempo? De 0 a 9. ¿Bien? Eso lo tiene en la expresión está, entonces es un dato que tendría que aparecer. ¿Sí? O sea, faltaría un poquito, pero... Bien. Entonces ahí yo tendría que buscar un reemplazo para el utilizado y aclarar que fue entre 0 y 9. ¿Quién más? ¿Ingresó? Al reactor. Desde 0 a los 9 minutos. ¿De acuerdo? Eso es lo más cerca que estamos de la respuesta correcta. Es el volumen que ingresó, o el cambio del volumen, si quieren también, pueden usar la palabra cambio. Bien, pero en este caso, como saben que ingresó, pueden decir el volumen de líquido que ingresó al reactor durante en el periodo entre los 0 y los 9 minutos. ¿Bien? Todo eso tiene que estar. ¿Alguien que quiera leer porque tiene dudas sobre lo que digo? Si no, sí. Sí. Bien, ojo. No es la cantidad de litros en el reactor. ¿Por qué? Porque esto lo que te va a describir es cuánto líquido ingresó. Pero bueno, ¿sabes si había? ¿De acuerdo? Antes. Entonces, quizás este número te da 28, por ejemplo, litros. Y si ya había 5, la cantidad exacta es 33. No es los 28 que calculamos. Ojo con eso. Eso sí, es importante focalizarlo. ¿Alguien más? Creo que solo un tema de espero no. Bien. Ahí estamos. Se nos habla de la velocidad de llenado, es decir, el líquido que ingresó al tanque. El líquido que ingresó al tanque en el periodo entre 0 y 9 minutos. ¿Bien? Porque fíjense que eso es una parte central de la integral definida, que está definida entre 0 y 9. ¿Sí? Si yo ahí hubiera puesto la integral entre 1 y 8, por ejemplo, también sería la cantidad de líquido que entró al tanque, pero no sería el mismo número. El número define eso en ese intervalo. ¿Tengo que poner un lapso de 9 minutos o No. de 0 a 9? De 0 a 9, porque si no pones un lapso de 9 minutos, podría ser de 2 a 11. Sí, sí. Si no hay más. Segunda, ¿podemos asegurar que existe? Yo puse que sí porque era integrable y continua en un intervalo cerrado. Ajá, pues, a ver. Bien, ahora. Me voy a meter en esto porque es un detalle, pero es un detalle importante. Parafraseo lo que dijiste, bueno, me lo acuerdo. Sí, porque es integrable y continua en un intervalo. ¿Bien? Ahora, mi pregunta, ¿cómo saben? Pero, ¿por qué? Porque quizás la forma en que lo dijeron, yo entiendo que saben lo que quisieron poner, pero quizás lo que escribieron no dice exactamente lo que quieren decir. ¿Cómo saben que esa integral existe? ¿Qué es lo que les da el indicio de que esa integral existe?
Bien, que la función es continua. Esa es la causa. ¿De acuerdo? Esa es la observación que ustedes hacen y dicen, como la función es continua, entonces es integrable. ¿Bien? No es lo mismo decir es integrable y es continua que decir es continua, entonces es integrable. ¿Por qué? Porque si yo estoy diciendo es integrable y continua, estoy describiéndola. Es integrable, continua y la gráfica es azul. ¿De acuerdo? Estoy dando 3 datos de la función, que son verdaderos, no está mal. Ahora, a mí la pregunta que me hacen es ¿por qué existe? Entonces yo lo que tengo que dar ahí es una causa, no describir. Entonces, la causa por la cual yo puedo decir que ese integral existe es que porque veo que su gráfica es continua, es una función continua. Entonces es integrable. Por lo tanto existe, ¿no? Integrable quiere decir, es lo mismo que decir que existe. Y ahí pueden poner por el teorema 1, si quieren. Sí, yo quiero cerrar con 1. Pero ¿se ve la diferencia entre decir y entre esas dos cosas o entonces? ¿Bien? O es integrable porque es continuo. ¿Sí? El mensaje no es el mismo. Por favor, si alguien realmente no lo comprende o está mareada, pregúntenme. Porque esto es lo que después aparece en las evaluaciones y es como, oh, estos profes que me ponen todo mal, me puso un y, me puso un por qué, y como, bueno, es importante. Sí. Bueno, para el teorema 1 continúa como un integral en el principio. Bien. Más o menos, pero mejor. O sea, eso sería un bien. O sea, como Si vos lo escribís así, si vos ponés por el teorema 1 es continua, se lee como que el teorema 1 es el que te dice que es continua. O sea, que vos estás usando el teorema 1 para saber que es continua. No es así. Para el teorema 1 al ser continuo es integral. Bien, estamos. Ya estamos en clase de literatura. Literatura matemática. Claro, básicamente. Tercera pregunta. ¿Cuánto vale? Vale aproximadamente el volumen inicial que había de líquido más los 90 litros que ingresaron. Ok, la aproximación. Intensa, hiciste. O sea, usaste, digamos, la cuota máxima de antes. Sí, trabajamos Ok. Está bien. Sí, es posible. Pero ahí te salvaste por una palabra. ¿Cuál es tu palabra salvadora? aproximadamente. Bien, ¿cuánto vale? ¿Qué pusieron ahí? Es tramposa esa pregunta. Bien, o sea, ahí irse por la tangente muy bien, es decir, no lo podemos conocer, no lo podemos calcular exactamente. ¿Bien? No conocemos la idea de la función, la idea algebraica, mejor dicho, conocemos la idea de la Claro, función. exactamente, podríamos llegar a una aproximación. Perfecto. Podríamos llegar a- Ese es el otro camino. Entonces, un camino de la respuesta es no lo podemos calcular exactamente ese valor, porque no conocemos la idea de la función, entonces no tenemos manera de hacerlo. Punto, y está bien. Otro camino es decir, no lo podemos calcular exactamente, pero lo podemos aproximar ¿cómo? ¿Qué vamos a hacer para aproximar ese valor? Con una suma de rimas, por ejemplo. Entonces ahí, una catarata de suma de rimas. La partición, el conjunto de puntos muestra, los rectangulitos, la suma, y esto me da aproximadamente 90. ¿De acuerdo? ¿Eh? Bien, también pueden decir, no lo puedo calcular exactamente, pero puedo asegurar que me da 90. Bien, también es una posibilidad. Pero ahí lo que tienen que aclarar es que no se puede exactamente y que en el mejor de los casos pueden aproximar. Eso es fundamental en esa respuesta. ¿De acuerdo? No me pueden decir, es 90. No, no es 90. ¿Sí? No lo podemos poner exactamente. ¿Bien? C. Mediante un analizador gráfico computarizado, o sea, una computadora, se obtuvo la gráfica de G, una primitiva de C.
Primera parte, primero 1. ¿Y cuál creen que fue el procedimiento realizado por la computadora para obtenerla? Y acá me voy a detener en que lean los verbos. Ahí les está preguntando, ¿cuál creen? No que lo demuestren, ni que lo verifiquen, ni que lo justifiquen, o sea, no les está pidiendo, buscame teoría acá. Les está diciendo, ¿cuál creen? Predigan, hipoteticen ustedes. Quizás lo que creen o hipoteticen está mal, no hay problema. ¿Bien? El verbo se los permite. Les está diciendo eso, predicción, es lo que ustedes consideran. Bueno, ahora sí, digan ustedes, ¿qué consideran? Ya estamos en la arriba. Para mí usó una suma de Riemann con una norma de la partición muy chica. Bien, pero eso me hubiera dado un número. Para mí lo que hizo fue comparar entre todas las gráficas existentes, deducir una ley que pueda representar esa gráfica y integrando esa ley nos da una gráfica parecida a la que está abajo. Bien, o sea, lo que dijo su compañero, no sé si lo escucharon en la gente virtual, es que ajustó, ¿sí?, un gráfico al celeste, ¿sí?, digamos, como cambiando diferentes leyes, ajustando diferentes leyes de funciones matemáticas, fue ajustándose hasta encontrar la que más se parezca a la celeste. Entonces, la que más se parece la usa como si fuera la ley de la celeste y después integrando, bien, buscando una antiderivada, llega a G. También pudo ser más sencillo buscar una antiderivada y encontrar la constante que selecciona para ser repetitiva. ¿Y pero de dónde salió esa antiderivada? Si no tenés la ley de C. Para hacer con su derivada, para hacer un Z en base a los términos de derivada. Bien, por ejemplo. Sabemos que el intervalo de 0 a 1 es creciente. No, pero va a ser creciente en todo dominio porque es positiva. Bien. Sabemos que es más cancero. Bien, pero ahí yo puedo hacer puedo hacer un montón de crecientes. ¿Cómo hago para llegar a eso? Para mí, por ejemplo, hace una suma de Riemann de, no sé, de 0 a 0,5 y ahí obtiene un punto. Y va con ese punto a la gráfica de G y los une. Y va haciendo eso un montón de veces, sacando un montón de puntos de G. Bien. ¿Escucharon? Bien. Entonces, ustedes dicen, subdivide al 0,9 en, por ejemplo, de a 0,5 y lo que hace son mini sumas de Riemann en cada uno de esos, sacando la integral en cada uno de esos intervalitos, y de esa manera puede construir la gráfica con muchos puntos, ¿no?, uniendo esos puntos. De hecho, eso es lo que hacen las computadoras para hacer una aproximación gráfica. Cuando tenemos una función que es la derivada y quieren buscar su integral gráfica, hacen eso. Van aproximando usando intervalitos cada vez más chiquititos para obtener diferentes puntos que a la vista se ven todos unidos, continuos, divinos, pero si hacemos zoom, bueno. La realidad es ficción. Claro, la realidad de las computadoras llega a un punto de eso. ¿Bien? ¿Estamos de acuerdo? ¿Ninguna duda? ¿Y? No. ¿Y? ¿Ustedes lo tienen ahí? Sí. Yo no lo tengo. Por ahí está esto. Insultaste a las computadoras. Sí. No. Perdóname. O sea, estoy haciendo el morir. Eso suele pasar. A ver si... Pero, ¿qué? ¿Qué estoy haciendo? Para que Bueno, ¿alguna idea? O sea, mi conocimiento súper profundo de PowerPoint terminó. Porque tampoco me deja modificar nada.
¿Estás seguro que es el mismo menos cada Bueno, a ver, lo tengo. Por ahí abriendo comunidades y agarrando las comunidades. No, tengo PDF. Sí, pero por ahí puede que sea bien. Vamos a ver. Total no me gusta. Ay, que sí, para que sepa el computador. La gente virtual no sabe qué está pasando. Ahora sí, bueno, no voy a... Y si f se corresponde a la función g desplazada hacia arriba, de modo que f en 0 es 0, ¿es f una primitiva de c? Eso sí quiero que lo escribamos. Bueno, escriban eso. Sí, punto. Bien, y justifiquen por qué. Ahí sí ya tenemos justificación teórica, ¿eh? Así que vamos. Piensen, ¿cómo podemos usar la teoría que vimos para justificar ese I? Sí, porque vimos que una función puede tener muchas primitivas, o sea, infinitas primitivas, y que van a variar dependiendo, o sea, la constante. Como porque ese igual a C, solo que difiere un problema constante. F igual a C, no. ¿Cómo saben que difieren por una constante? Porque hay un desplazamiento vertical. Todo eso escrito. Bellamente escrito, por favor. No me dan trabajo más. Y hacer mates igual, ¿eh? Los mates suman puntajes en el paseo. Rapidísimo, por eso. ¿Sí? Un día que no estoy hablando 2 horas seguidas, puedo hacer. Yo puedo hacer un costillón en el patio. Bueno. Esos son muchos puntos. Nada. Si sigo así, tengo un gran de gente cocinando. ¿Sabes? Grabando con el sur. Deje el profesor. Prima. O sea, necesitan 1000 mates para 100. Bueno, pero faltan 299. un mes y medio para hacer. Ah, ¿sí? En un mes y medio porque puede Hay que ver si no muero, sobre todo si vamos. Sí. Se puede poner intravenosa al el curso de inyectando. Perfecto. O sea, no me generes un mate intravenoso. Sí. Así es. Sí.
Pues yo veo mucha gente sonriendo, así que hay que romper esa felicidad. Bien, ¿quién lee? Sí. ¿Cómo se dio cuenta la computadora de la manera ese valor? Ajá, ok. ¿Cómo se cuenta? Es una excelente pregunta. Bueno, acá sí me escucha la gente virtual. La pregunta es, dijimos que G la hizo la computadora, ¿no? O sea, a partir del análisis gráfico. ¿Por qué empieza en menos 16? Algunos trataban de expresión. Puede estar después de cuando llegó a ser cero. No es la misma computadora, es otra computadora. La computadora agarró los datos, o sea, la gráfica verde surge de analizar la gráfica celeste. Esa computadora no tenía ni idea que es un reactor. O sea, simplemente agarró la gráfica y hizo, por ejemplo, lo que dijimos, ¿no? Pequeñas sumas de Riemann para ir obteniendo puntos. ¿Pero por qué empieza en menos 16? Porque quiere, puede arrancar donde quiera. Perfecto, esa es la respuesta. Porque sí. O sea, Se puede responder así en el parcial porque sí. en este caso sí, no en todos. No en todos. En este caso sí. ¿Por qué? Porque lo que yo ya hablamos de esto, ¿eh? El volumen inicial no lo conozco. ¿Bien? Entonces, ese valor inicial que tengo ahí, no sé cuál es. Entonces, ¿qué puedo hacer? Tomar cualquiera. Bien, empiezo en menos 16, después voy haciendo las sumitas de Riemann y voy graficando la forma de G. ¿No? Pero podría haber empezado ahí, como podría haber empezado en 30, como podría haber empezado en menos 3 millones, o en 0, en 1. Yo no sé voy a responder lo que dice. No lean las 3. Pero es máximo. No se está equivocado. No, no te digo más. Y estás haciendo otra vez. No importa. ¿Viste? Puedes poner la 3. Entonces, vamos con la 2. Al ser una traslación vertical, la traslación sigue siendo como más C de la integral. Otra vez, más despacio. Al ser una traslación vertical, El valor de dicha traslación sigue siendo tomado en el más C de la integral. ok. Claro. Sé que va por donde va, pero no sé si la frase me expresa lo que quiero. Ahora sí me gusta algo de lo que dijiste. Después armamos otra, que quiera leer. Voy a tener que señalarlos con el dedo. Y tienen que venir acá, parados. Hacemos el control. Bueno, lo quiera, vamos. Me interesa ver, más que nada, de dónde partieron cuando escribieron. ¿Qué fue lo primero que escribieron? Sí. Bueno, sí, muchas gracias. Sí, está bien. Yo puse sí, si se calcula la integral de C en el mismo extremo, o sea, en el extremo, digamos, esta sería igual a 0. Entonces la primitiva en ese extremo va a ser 0. Vas a hacer, o sea, lo que justificaste es por qué la f tenía que empezar en 0. ¿No? Bien, ¿alguien virtual iba a hablar? Lo tengo alguien. Ok. Por definición, la función de primitivas es una función más una constante. Sí. Si esa constante vos la cambias por cualquier número real, sí o sí la función solamente se te va a trasladar hacia el lado, una traslación vertical. Bien. Entonces, si G es la primitiva de C, entonces F también va a ser, porque es G desplazada por una constante. Bien. Bien. Te mareaste. O sea, lo que voy a decir. Lo que dijiste está bien, pero quizás te quedó excesivamente largo para lo que querías decir. Bien. Bueno. Basta, no lo estoy viendo. Ahora, ¿a qué voy con esto? No tanto en a buscar cuál es la respuesta correcta o cómo explicar eso, sino una estrategia para que eso, que parece bastante tonto, porque quizás si ven eso, muchos de ustedes habrán dicho como, ah, sí, ¿no? Es la misma para arriba, entonces también es.
Ahora, de eso, pasarlo a la hoja y justificarlo bien, hay un trecho. Entonces, ¿cómo hacemos en esos casos? Donde, además, si van a ver que si se lo ponen a explicar, es un matete de cosas y conceptos y teoremas y en el medio que, bueno, ¿cómo hago para...? Mi consejo es el siguiente. Siempre empiecen con el dato, con lo que les dice, no con lo que ustedes piensan. ¿Bien? O sea, ustedes, para responder eso, pensaron un montón de cosas. Si empiezan ahí, van a empezar en la mitad del proceso, porque lo que pensaron ustedes fue la justificación, fue el nexo entre el dato y la conclusión. Entonces, para escribir, empiecen por el dato. Entonces, ustedes les dicen, por ejemplo, es G desplazada hacia arriba. Eso no hace falta que lo justifiquen, es un dato, se lo da. Ustedes ya de ahí pueden partir. Es la base sólida que tienen para construir su justificación. Entonces, ¿qué significa o cómo puedo, de qué me sirve decir que F es G desplazada hacia arriba? Todavía no hay primitiva todavía. G más K igual a F. Bien, entonces yo eso lo puedo expresar simbólicamente como que F es G más K. ¿Bien? Claro, como si tuviera una transformación. Bien, expresándolo como lo que es una transformación gráfica. Ahora, ya tengo que F es G más K. ¿De qué me sirve eso? Saber que las primitivas sí o sí se diferencian por una razón. Bien, esa es otra cosa que sé. Las primitivas se diferencian, la diferencia entre las primitivas es una constante. ¿Quién me asegura eso? Bien, la segunda propiedad que vimos de las primitivas. ¿De acuerdo? Entonces, pueden decir, bueno, dato, yo por la segunda propiedad de las primitivas, la diferencia entre las primitivas es una constante. Bien, ¿cómo sigo? Esa constante está o sea, Sí, pero ¿cómo lo relaciono con lo de arriba? Yo llegué hasta... Desde que si G más K es igual a F despejo K, me queda que F menos G es K. Bien, ustedes habían llegado a que F es G más K. ¿No? Lo voy tratando para la gente virtual que seguramente no está viendo nada. F es igual a G más K. Después dijeron, por la segunda propiedad de las primitivas, la diferencia de las primitivas es una constante. Entonces, ¿cómo me conviene transformar esta ecuación para que tenga que ver con esa propiedad? Paso la G restando, para que haya una resta de funciones. ¿Bien? Adapto lo que yo deduje a la teoría que me sirve. Entonces, F menos G es K. Y ya casi estoy. ¿Qué me falta acá? Hay un solo dato que todavía no dije y que es importante. Que me lo gano, ¿no? ¿Qué es el G? Como G es primitiva, bien, entonces F es primitiva. Porque cumple, que es la segunda propiedad. ¿De acuerdo? Pero entonces, a lo que voy con esto es, empieza en el dato, lo repito en orden. Mi dato es, F es la G desplazada hacia arriba. Ese es el dato que me da el enunciador. Ok, buenísimo. ¿Qué hago con eso? Uso ese dato como primer cosa. Bueno, entonces, seguramente F la puedo expresar como G más K pensándolo como una transformación gráfica de funciones. Bien. Por tanto, podría expresar que F menos G es igual a K. Simplemente por pasando ese G restando. ¿Bien? Recordando que por la segunda propiedad de las primitivas, la resta de las primitivas es una constante, y sabiendo que es primitiva, necesariamente hay efecto. Punto. Cortito. Bien. ¿Lo pueden escribir de otra manera? Por supuesto. ¿Sí? Seguramente, si empezamos con la idea de primitiva, que las primitivas se diferencian de las... Lo pueden, solamente que seguramente se van a tener que volver al principio para después volver al final, entonces les va a quedar más rebuscado y muchas veces se pierden en el medio más allá que saben cómo hacerlo. Por eso siempre les recomiendo, partan del dato que les da el enunciado y de ahí tienen que intentar llegar hasta
la confusión. Sí. Nada, yo creo que sería el equilibrio de la desorganización que representa. Bien, sí. O sea, si justo encontrás la primitiva de la función de arriba que representa el volumen del tanque, representaría volumen. Bien, pero quizá por ejemplo, bueno, nada, más adelante. ¿Estamos? ¿Ahí? Ahora sí. ¿Y cuál de las dos funciones podría corresponderse con una lectura del sensor interno del reactor? Ok, ¿por qué? Teniendo en cuenta que por restricción de la variable no se aceptan valores de la imagen negativa, el gráfico que corresponde a la gráfica es F. Bien. ¿Qué se Casi. está haciendo? Eso es bien menos. Bueno, no importa, seguimos, pero bien, bien pensado. ¿Qué más? Me quedé en la otra, ¿cómo era? La I. Ok. ¿Hasta dónde llegaste? Pues hay que sí, que era una primitiva de C, ya que en base a lo que nos dice la misma sabemos que es igual a G más K. Sí. Y después, por la segunda propiedad de las primitivas, la resta de dos funciones te da como resultado una constante. Bien. De dos primitivas. Ah, Como una es primitiva y cumple eso, la otra tiene que ser primitiva. sí. Bien, ¿qué más del 3? O bueno, ¿qué? Producto de los tipos con las imágenes. O por ejemplo, vuelvo al tema del 2. Sí, no es un máximo, pero llega a casi 8 litros en la C. Y en G llega a 0. La imagen de ese 2 es 0. Pero por eso lo estás analizando al revés. Porque la derivada es la de arriba. Claro, la derivada está positiva. O sea, si cuando la derivada se anula, vos esperás un extremo bajo. ¿O entendí mal? Claro, pero acá no hay máximo. O sea, ahora yo tengo mi máximo. Ah, no. Bueno, sí, el máximo porque está el dominio, pero no máximo relativo. Más allá del extremo. Ok. ¿Vieron? Igual primitivos son los dos, ¿eh? ¿Por qué? Porque no puede existir volumen negativo. ¿Y de dónde, qué corte y pincha el volumen acá? El líquido ¿Qué líquido? que mide el reactor. El reactor no mide nada. Me pongo en nene de 3 años. El reactor es una construcción social. Claro, el reactor hay que ver cómo lo interpretamos. No, a ver, va bien. A lo que quiero es que usen las palabras correctas. Acá el volumen. ¿Eh? El líquido que ingresa. Bueno, ahora, ¿qué tiene que ver el líquido con eso? Le estoy diciendo cuál de F es una lectura del sensor interno. El sensor mide el volumen que hay dentro. Ah, eso es un dato importante. Porque eso es la conexión entre lo que les pregunta con que ustedes usen el volumen. Si no, no aparece el volumen en la pregunta. ¿Por qué estoy hablando de volumen? Si acá me dice lectura del sensor interno. ¿Se entiende? Piensa lo siguiente. Pregunta y le dan esa respuesta a su tía, te va a quedar con... Bueno, pero ¿cuál es la lectura del sensor interno? Porque el volumen no puede ser negativo. ¿No? Claro, sí, le está haciendo mal la facultad. El punto es que ustedes de la pregunta puedan desprender. Está bien que hayan dicho, acá el volumen es la variable que a mí me sirve. Es la variable que me permite decir, es esta por tal cosa. Pero tiene que ser el nexo entre lo que les preguntan y esa variable útil. Entonces, la primera frase ahí es, el sensor interno del reactor mide volumen. El volumen interno del reactor. Y ahora sí, todo lo que dijeron. Bien, como ese volumen no puede ser negativo, bien, yo podría elegir F porque es la única que no tiene imágenes negativas. Perfecto. Estamos bien. O sea, faltó poner que estaban midiendo volumen. Claro, por eso digo que todo está todo bien, solamente te falta ese nexo. Pero, bien. No voy a reconocer. No. Bueno, una vez más no la semana.
Profe, ¿y no puede ser G y que arranque a los 2 minutos? ¿Cómo? ¿Que no puede ser la gráfica de G y que arranque a los 2 minutos? ¿Quién te dice que...? A ver, no sé si escuché una pregunta. La compañera pregunta si no puede ser G, solo que la medición arranca a los 2 minutos. ¿No? O sea, me quedo con la parte positiva de G. Ahora, ¿dónde puedo afirmar yo que eso no es así? O sea, que no es que arranca a los 2 minutos. El caudal. Del caudal, ¿bien? Porque el caudal es un dato experimental que a mí me dio el rector. Bien, entonces, a eso le creo, porque básicamente es lo que obtuve del experimento. El experimento midió desde 0 hasta 9, entonces yo supongo que de 0 hasta 9 el volumen fue positivo, o 0 en todo caso, pero no negativo. Entonces yo no puedo decir, bueno, G la tomo entre 2 y 9. ¿Bien? Porque estaría incorporando yo una restricción que en lo experimental no se ve. Claro. ¿Bien? ¿Seguimos? Bien. D. Si f de t es eso, con A real, hallar el valor de A. Las más cortitas son las peores, ¿eh? Son como las que... Tienen 2 minutos para pensarlo y resolverlo. A sería igual que 0. No me convence. ¿Puede ser que A tenga muchos valores? Puede ser. Todo puede ser. Ya hay suficiente imaginación. Me gradúo el año que viene. No, es genial, buenísimo. Ahí venían todo como X y 5. Volumen. Esa es un poquito demasiado rebuscado. Intermedio. Un poquito demasiado rebuscado. O sea, más difícil que la anterior respuesta, un poco más fácil que eso. A pertenece desde 0 hasta más infinito. No. El área está entre 0 y 9 porque Para mí, A tiene que ser 0 porque entonces la variable evaluada en 0, tipo cuando el tiempo es 0, te tiene que dar 0. Porque el intervalo, o sea, el extremo inferior y superior de la integral son iguales. Me gusta. ¿Qué dijo? Y cuando la integral Esa es la respuesta correcta, pasamos. Básicamente, su compañero, al primitiv, es que de todas las primitivas, nosotros conocemos una característica. A ver, ya sabemos que f y g son dos primitivas del caudal y hay muchas más, ¿no? Ahora, f tiene una característica particular. ¿Cuál es? Que además de que es primitiva del caudal. Que f de 0 vale 0. ¿Cómo sabemos eso? La gráfica y lo decía el enunciado. Se lo decía explícitamente. ¿De acuerdo? Es decir, sabemos que f a tiempo 0 da 0. Y esa es una característica de f que, por ejemplo, g no comparte.
¿Alguna otra primitiva comparte eso? No. Bien, ¿quién me permite afirmar que no hay otra primitiva que cumpla que f en 0 sea 0? Ajá. La propiedad. Bien, ¿qué propiedad? No. La tercera. ¿Bien? La tercera propiedad primitiva, ¿se acuerdan de lo que les decía? Es, si yo conozco un punto de una primitiva, hay una sola que pasa por ese punto. Como todas son relaciones verticales, ¿bien? No puede haber otra que pase por ese mismo punto, porque si fuera otra que pasa por ese mismo punto y tiene la misma forma, tendría que ser la misma, no queda otra posibilidad. Y en las otras primitivas tendrían la misma forma, pero desplazadas. Entonces, si yo conozco un punto para f, que si f en 0 vale 0, hay una sola primitiva y es. ¿De acuerdo? Entonces, si yo conociendo esto, ¿qué es? ¿Qué tipo de cosa es? ¿Ya? No. No, una función integral. Muy bien. Bien, es una función integral ¿por qué? Porque tiene una variable. Tiene una variable, sí, los primeros de las variables son variables, el día todas. Pero ¿cuál es el problema de la variable acá? ¿Qué me permite afirmar que es una función integral? ¿Dónde está la variable? Bien. Entonces, lo que tenemos es una variable en un extremo de integración. Ese es el punto, ¿no? El extremo superior no es un número real, es variable, puede ser muchos números reales. Sí. Yo la manera que lo planteé para sacar más bien que cuánto era el valor de A, planteé f, un valor que yo tenía, que sé que f en 0 es igual a 0, entonces 0 va a ser igual a c en d, que me va a dar 0 menos a, y ahí el espejo me queda que es igual a 0. Bien, está bien, usando barra. El segundo término, sí. Porque acá la variable. ¿Qué? El segundo término no es barra. Porque lo hiciste con t acá. Sí, pero yo planteé la resta de barra. Pero lo hiciste c, no, digamos la primitiva en t y la primitiva en a. Sí. Si acá vos tenés una función integral, o sea, barra se aplica si vos tenés un integral definido. Tenés a y b. Como acá tenés una variable, el que te permite afirmar eso es el segundo término. ¿Se acuerdan que era parecido el segundo término con barra? Uno se aplicaba sobre funciones integrales y otro se aplicaba sobre integrales definidas. Bueno, es otra forma, ya voy a eso. Vuelvo a esto. Entonces, ya conozco un solo punto. Y por lo tanto yo sé que esa es esa primitiva. ¿Bien? Yo sé que sí. Cuando t vale 0, la imagen vale 0, estoy hablando de esa. ¿Bien? Entonces, lo que yo tengo que buscar es un valor de A que a mí me permite asegurar que cuando t valga 0, este resultado me va a dar 0. ¿Se entiende? O sea, yo tengo esto, me dan esta información. Dijeron además, es un sistema de ecuaciones. Tengo esto y también sé que f en 0 me da 0. Son dos datos que tengo. Entonces, yo tengo que ver cuánto tiene que valer A para que f en 0, en este caso, me dé como resultado 0. Veamos, si yo acá reemplazo t por 0, me quedaría la integral entre a y 0 de esta función y me da como resultado 0. ¿Cuánto tiene que variar necesariamente? Por propiedad. 0. No por propiedad. Por definición. ¿Sí? Una integral que tiene sus dos extremos iguales, el resultado es 0. ¿De acuerdo? Entonces yo ahí podría deducir que A vale 0. ¿La llamada? Llega todo.
Ok. Entonces, esa es una, pero acá su compañero ha traído otra, me parece muy bella. Gracias. No puedo escribir. Se lo voy a decir a mi viejo a ver si se me pasa. ¿Qué? ¿Qué dije? Bueno, perdón, gente. Bueno. Bueno, entonces, fíjense lo siguiente. Lo voy a intentar escribir grande. Tengo acá mi función integral. Bueno. Aquí, ahora. Ustedes ya saben, de hecho ya vimos una forma de poder expresar funciones integrales de otra manera, más sencilla, sacándonos de encima este simbolito y esta cosa horrible. ¿A qué era igual esta función integral? ¿Cómo la podríamos plantear? Cent menos N. Voy a tirar una prominente, voy a tirarlo hacia arriba. ¿Cómo senté? No, para poner esa ¿Cómo? una constante. No, este es caudal, ¿eh? Ah, pensé que era una constante. Yo no, pero no puedo hacer CNT menos CNA. Ni siquiera, es un invento suyo. ¿Qué necesito para hacer eso? A ver, vamos por ahí. Intentemos expresarla como una resta. ¿Qué resto? Ah, menos mal. ¿Por qué? ¿Eh? Supónganse que esto es una... A ver, bueno, vamos. Bien, una primitiva de C. No es C, una primitiva de C. Una primitiva de C en T menos una primitiva de C en A. Y lo resto. ¿De acuerdo? Bueno. ¿Cuál es una primitiva de C? Que yo... Bien. F o G. Como acá estamos con F, vamos a usar F. ¿No? Entonces yo tendría que hacer F en T menos F en A. ¿Qué usé acá? No. El teorema... Teorema 2. Bien. ¿Por qué no usé Barrow ahí? Porque no me literal el teorema. Porque Barrow se aplica en integrales definidas. Bien, cuando acá tengo un número constante también, entre A y B, entre 1 y 7. Acá tengo una variable. Entonces, el teorema que me permitía hacer esto es el segundo teorema fundamental del cálculo integral. Entonces, ojo con eso. No es lo mismo, son parecidos, ya lo vimos, ¿recuerdan? Pero no es lo mismo aplicar Barrow en una integral definida que aplicar el segundo teorema en una función integral. El resultado es muy parecido, es análogo,
Pero no es lo mismo, porque en el otro me da un resultado un número, y acá como resultado tengo una función. ¿De acuerdo? ¿Eso igual a C? Bien. No. O sea, esto, que por el segundo teorema es igual a esto, sabemos que es f, ¿no? Me lo dice ahí. F es esto. Y esto es esto. ¿De acuerdo? Entonces, si f en t es f en t menos f en a, eso es lo que me está queriendo decir. ¿Qué conclusión puedo sacar acá? Yo sé que el F0 es igual a 0. No, directamente, si f en t es igual a f en t, al final tiene que ser 0. Bien. F en t, vamos, obviemos esto ya no lo pagamos. F en t es igual a f en t menos f en a. Claro. ¿Por qué f en t? Porque es lo que me dice ahí. O sea, esto es f en Tendría que t. ser la primitiva de eso. De c. F es una primitiva de C. Ah, sí. Sí, sí, sí. Ah, no sabía si me estaba perdiendo una parte. Bien. Entonces, esto me lo dice el problema. Me lo alimenté yo. El problema me dice, f en t, esta, es esta función integral. Por el segundo teorema, yo esto lo puedo expresar así. Entonces, en definitiva, f en t yo lo puedo pensar como f en t menos f en a. Ahora, ¿en qué casos, en qué único caso, f en t es igual a esto? ¿En qué f no sé? Si f en t es f en t menos f en a, esto tiene que ser 0. Porque si no le estaría restando algo y no me darían iguales. ¿Ves? Entonces, a es aquella que hace que f en a tiene que ser 0. ¿Y qué valor hace que f en a es 0? 0. ¿De acuerdo? O otra forma de pensarlo. Cualquiera de las dos está bien. Basta de esto. Suficiente. Cabas. Leo. La computadora propone como un buen modelo algebraico para la función c a esta ley, que es 20t sobre t cuadrado más 1. I. Entonces, ¿cuál de las siguientes expresiones sería adecuada para representar al volumen de líquido en el reactor en función de I? Lo digo más fácil. Si esta es C, ¿cuál es la B adecuada? ¿Qué tendría que ser? Ojo con lo que voy a responder porque les pido algo. Derivar ambas b para en enseñanza. ¿Derivarse? No. Integrarse. Claro, integrarse. Bien. ¿Ustedes qué harían? ¿Integrarían C o derivarían B? Derivar B, que es más fácil. Bien, se cerraron la lluvia de pelotas. A ver, acá lo que les estoy diciendo es, ustedes, esta es la ley de la primitiva. ¿Bien? ¿Cuál de estas es la ley de la función original? Sí. Sabemos que ambas funciones empiezan desde 0. Entonces podemos aceptar que va a ser la posición 2, porque la primera, el no variable independiente, está en el denominador. Ojo. Ojo. Eso es interesante. Porque esto es algo que también por ahí se van en los exámenes y está bueno. Fíjense que acá no les dice que estas son F. ¿Bien? Les dice que son estas, ¿cuál puede llegar a ser el volumen? Nunca les dice que es esa F que está ahí, ¿eh? Podría llegar a ser. Pero también podría ser otra. ¿Qué otra? ¿Qué otra primitiva podría llegar a ser? O sea, ¿qué otra de C? Infinitos. Hay infinitas. ¿Todas pueden ser una posibilidad concreta para nuestro caso? No, dado que se trabaja con volumen. Bien, entonces, ¿qué tiene que pasar?
que sea positivo. Bien, el volumen tiene que ser positivo, ¿no? Entonces, ¿esta es la única? O sea, esta ya la descartamos, porque tiene un volumen negativo. ¿Puede haber otra? Sí, puede haber todas las que se desplacen para arriba. Entonces, esta es una posibilidad. Ahora, yo no sé si esa es lo que está pasando, si es el volumen del reactor. Es una posibilidad, sí. ¿Cómo describirían esta posibilidad? ¿Qué le pasaría ahí al reactor, además de que este sea su caudal? Incrementa el líquido durante los minutos. Sí, pero si este es su caudal, siempre va a pasar eso. Para todas las primitivas. Bien, ahí tenemos que incorporarle otra condición más. Una condición es que esta sea su derivada. ¿De acuerdo? Pero si esta es su derivada, tengo todas estas funciones. F, G y todas las demás. Yo además le tengo que incorporar una condición inicial. Entonces le digo, bueno, F sería cómo se comportaría el volumen en función del tiempo si esta sería la derivada y si empieza. ¿De acuerdo? Si esta fuese su derivada, pero no empezara vacío, ¿qué vería yo en la del volumen? Algo parecido a esto, pero que empieza. No, porque esta es la derivada, esta no es la derivada de la constante. Por ejemplo, condición, la función en serio puede ser. Claro. Ahora, podría suceder que f, bueno, f no, la primitiva en 0 sea 20. ¿De acuerdo? Entonces, la forma sería la misma, porque la forma viene de integrar esto. Pero, ¿cuál es la diferencia? Que esa misma forma de la función, en vez de empezar acá, sería en 20. ¿De acuerdo? ¿Se ve? Entonces, a lo que voy es, ojo con las consignas. Ahí les está diciendo, bueno, la ley de esto es 20t sobre t cuadrado más 1. ¿Cuál de esas dos podría ser ley de alguna de las primitivas que pudiese representar el volumen? ¿Bien? Entonces, bien. Ahí pueden hacer dos procesos, que están bien, que no son incorrectos. Uno sería integrar c, ¿bien? Y ver cuál de esas integrales se acerca a una de esas dos. ¿Y cuál sería el otro proceso? Reemplazar los puntos. Pero ustedes no saben cuál es la función B. No saben si estas son esas. Puede ser otra que empiece acá. Pero evaluar como funciones de cero. Bueno, pero vos no sabés cuánto vale el 0. Bueno, justo en ese caso, el 0, la primera es medio horrible. Pero supónganse que vendrán las dos en 0. Una le da 12 y la otra le da 4. ¿Cuál es la correcta? Pero es que ustedes, a eso voy. Ustedes están considerando que tienen que obtener F. Nunca les dice eso. Hay 50 y 50%. F es una primitiva, pero no les dice, en ningún lado les dice que F es la correcta. Es el volumen. Exacto. Entonces, una posibilidad es integrar C. ¿Y cuál es la otra posibilidad? Derivar B. Derivar B. Porque si esta es una primitiva de esta, ¿bien? Esto tendría que ser una derivada. Pero tendría que ser una derivada. Se tendría que ser derivada de B, ¿sí? Porque lo derivo. ¿De acuerdo? Si B es una primitiva de C, C es la derivada de B. Y siempre es más fácil derivar que integrar, ya lo habrán visto. ¿De acuerdo? ¿Pueden integrar? Sí, es posible. Pero ¿cuál es el problema? Que van a tardar 37 años, siendo que derivando probablemente lo hagan en 22 milisegundos. Ah, súper rápido. En este caso no podríamos decir que Exacto. O sea, acá si ustedes hacen estas dos derivadas, encontrarían una derivada para esto, que si lo hacen es menos 20 sobre t, y la derivada de esto les queda 20t sobre t cuadrado más 1. Entonces, esta no puede ser, porque directamente no es una primitiva de C. Entonces no puede ser nunca el volumen. El volumen ustedes saben que es una primitiva de C. ¿Bien? ¿Se perdieron mucho? ¿Hay mucha vuelta? Entonces, a lo que voy es, acá hay dos problemas. Uno es un problema práctico. Yo tengo que demostrar que B, o buscar cuál de estas B es una primitiva de C, que es lo mismo decir para cuál de estas funciones C es su derivada. Pero
Entonces, o integro C y me fijo cuál me da, o derivo B y me fijo cuál me da C. Cualquiera de las dos cosas está bien, una es más rápida y fácil que la otra. Las dos están correctas. Otra cosa es que estas funciones, o la que yo tenga que es de 2, sea f. Eso no tiene por qué ser f de 2. O sea, el volumen en función del tiempo no tiene por qué ser f. F era una de las posibilidades que había, suponiendo que el tanque empezaba vacío. Pero nunca me dijeron eso. Fue una posibilidad. Yo lo estaba analizando como una posibilidad. ¿Bien? Ahora, ¿cómo puedo hacer para saber si esa B2 es F? ¿Qué tendría que hacer? Además de encontrar B2 integrándose. Fijar ahí sí el punto de paso. ¿Cuál es el único punto de paso que conozco? 0, 6. Entonces, si B2, 0, reemplazo, me da 0, entonces sí es F. Si no me da 0, es otra primitiva, no es esa. ¿Qué? Podría ser otra primitiva. ¿Cuánto les da B2 de 0? 0. 0, entonces es 0. ¿De acuerdo? Justo en este caso. Pero no se queden con eso. Y vamos con el I. Al analizar el comportamiento de este sistema para tiempos muy largos, el modelo propuesto pierde validez. ¿Cómo? Ah, pues porque básicamente, o sea, este es el volumen y este está el causa. Pero si cambia. No tenés volumen infinito. No hay un tanque con volumen infinito, se lo podría decir. ¿Y tú cómo sabes que el volumen es infinito? El volumen es finito, es un tanque cerrado, no puede llenarse por siempre. Y pero ya están seguros de que el volumen, o sea que eso se llena infinito. Es finito, es un tanque cerrado. No es una función anamorfia, acá tengo un T cuadrado. A ver, si es un tanque cerrado con un sistema de llenado, la función se va a comportar de una cierta manera hasta llenar, vaciar, que se va a repetir de manera cíclica, por así decirlo. Sí. Repite 5 procesos más adelante. Podría. Acá es el proceso de llenado. Ahí llegamos. Pero a lo que va, fíjense lo que les dice esto. ¿Qué diferencia hay entre lo que les dice con lo que realizamos hasta ahora? Leandro. Ahí dice para tiempos muy largos. Para tiempos muy largos. Entonces, ¿qué tendríamos que analizar ahora? Bien, es esto, pero no cortando los 9. Cortando los 9 ya está. Cortando los 9 ya lo analizamos, ya descubrimos que tiene un montón de primitivas, que tiene esa forma. Encontramos hasta la ley de las primitivas, sabemos que empieza dejando vacío. ¿Bien? Un montón de cosas. Ahora, hasta 9. Lo que nos dice es, bueno, si ahora esto en vez de hasta 9 lo analizamos a tiempos muy largos, en vez de 9 minutos, 68 millones de años, podemos demostrar que acá algo raro pasa. Probablemente nuestro sensor también esté funcionando. No, nuestro controlador también esté funcionando. Ahora, ¿cómo hago? ¿De dónde saqué esa información? ¿Cómo me puede ayudar a mí el análisis al infinito para llegar a esa conclusión? Ajá, ok. Perdón, no escuché el último. ¿De un momento? Bien, pero ¿siempre va a pasar eso? O sea, a ver, ¿hay alguna manera de que yo pueda seguir incorporando el líquido por siempre y que eso no sea inverosímil? Porque, a ver, obviamente si yo digo, por ejemplo, tengo un reactor, una manguera y una manguera. ¿Y ahí qué va a pasar con el volumen? Se va a llenar, No es posible retomar el modelo. ¿Perdón? No escuché. Persona virtual. ¿Estás ahí? Profe, Bueno, sí. Decía que para mí no es posible por una cuestión del modelo. ¿Qué cuestión del modelo?
¿Dónde vieron esa cuestión del modelo? Bien, ahora. Y el reactor químico no te puede funcionar infinitamente, digamos. Bien, pero supongamos que sí. Supongamos que el reactor funciona por siempre. ¿Puede darse el caso de tener un reactor que funcione por mucho tiempo? Bien, de un volumen lógico. Y que nunca se termine de llenar. O sea, nunca se rebalse. Si el agua se va consumiendo. Bueno, sí. Ok. No se consume. Está tapado. Habrá un cierto volumen máximo que no va a rebalsar, salvo que aumente la presión y explote y se rebalse. Bueno, lo que es exagerado. Usted siempre dice apocalíptico. O sea, viene. A ver. Viste cuando retienen el líquido, pero siempre hay una corriente de... Y sale líquido. Pero acá no está eso que no sale líquido. No, bueno, acá digamos, yo lo estoy llenando. Yo lo que pregunto es si puede haber un proceso de llenado por mucho tiempo sin que rebalse. A ver, me estoy metiendo con esto no porque sea quisquilloso, sino porque tiene que ver con un concepto matemático, ¿eh? No es que me puse. No, O está el balde tapado o está el balde abierto. En los dos casos, el máximo nivel va a ser el máximo volumen. No sé. Bien, ahora vos podés poner esa pelota. Pero si tengo una velocidad muy mínima, no quiere decir, o sea, la pregunta no quiere decir que sea en un tiempo infinito. Puede tardar mucho tiempo en llenarse si tengo una velocidad. Bien, mínima. me voy más lisérgico todavía. Tiempo infinito. ¿Existe la posibilidad de que yo llene un tanque sin que se evapore, sin que se salga por los costados? ¿Un tiempo infinito sin que se rebalse? No. Sí, si ese balde se vacía sobre el Dijo que no. Dijo que no se No, no se puede salir del agua de ninguna manera. Ahí está solamente entrando. Si se llena muy despacio, sí. En una velocidad de Se cero. llena muy despacio, se llena muy rápido. No, pero infinitamente no. Miren, le voy a hacer un ejemplo hasta físico. ¿Sí? Supónganse que este es ahora acosté el tanque, ¿no? Entonces el tanque va desde esta línea, del piso, yo sé, perdón, entre virtual que hay una línea, allá hay otra línea, ¿no? Entonces yo soy el nivel de agua. Entonces, yo lo que voy a hacer es, en un periodo de tiempo, digan, por ejemplo, un minuto, voy a llenar la mitad de lo que me falta. ¿Bien? Entonces, empiezo. Me falta llenar todo el tanque, entonces lleno la mitad. ¿De acuerdo? Otro minuto, me falta todo esto, lleno la mitad. Otro minuto, me falta esto, lleno la mitad. No vas a llegar. El caudal va a tender a cero, la velocidad va a tender a cero. ¿Y el volumen va a llegar alguna vez allá? No, nunca. No. Va a ser asintótico. O sea, va a tender, se va a acercar tanto como yo quiera a este valor. O sea, no hay número dividido 2 que da 0. ¿Cómo? No hay número dividido 2 que da 0. Se refiere a lo que volumen. Claro, exacto. O sea, por hecho no hay número dividido 0. Pero, ¿se ve eso? ¿Se ve el ejemplo? O sea, que esa velocidad de llenado, una velocidad de llenado tal que en la misma cantidad de tiempo siempre llena la mitad de lo que le falta, cada vez sería más lento, pero nunca llegaría a llenarlo. ¿Ok? Obviamente, si esto fuera una manguera, al principio la manguera empezaría súper rápido el caudal, llenaría súper rápido la primera mitad, y después más lento, y después más lento, y ya al final sería casi imperceptible, que haría un átomo, una molécula de agua. ¿No? Pero se ve que existiría esa posibilidad. Ya sé que es inverosímil, en realidad no tenemos esa posibilidad. Pero pasaría. ¿Y qué veríamos en el caudal ahí? Si lo graficásemos a la función caudal. Una asíntota. No tener un comportamiento asíntota a cero. Esto lo tiene. Si t tiende a infinito, esto tiende a cero. ¿No? Ahora, entonces, porque acá dice que cuando lo analizaron a tiempos infinitos perdió validez. No es que dijeron así, recopado. Porque en la realidad no se presenta ese caso.
pero en matemática tampoco. Ellos analizaron el modelo, ¿eh? No analizaron el modelo. ¿Cómo hacemos para analizar ese modelo a tiempos muy largos? ¿Qué tendríamos que ver ahí? ¿De quién? El límite de la suma de Riemann, depende de qué estemos trabajando. Si es el volumen, sería el límite del volumen cuando ese mismo tiende a cero. Si estamos analizando la velocidad, sería el límite de la suma de. Canta. A ver, podemos analizar el límite del caudal cuando el tiempo tiende a más infinito. ¿Esto qué? ¿Cuánto nos da? Pero, ¿Eso qué significa? Que la velocidad a la que se va llenando nuestro reactor a medida que pasa el tiempo cada vez es más pequeña. O sea, primero entra un montón de líquido, después menos, siempre entra un poquito, pero cada vez menos. Ahora, ¿puede suceder esto y que no sea inverosímil? Es decir, que el reactor nunca termina desbordando. Sí, lo vimos. Ahora, ¿qué es lo que a mí me daría indicio de que este modelo no está bien? la función P2P, cuando tiende al más infinito, también tiende al más infinito. Bien, o sea que el límite cuando t tiende a infinito, pero no tanto de c, sino de b. Si este modelo fuera lógico, este límite me lo tendría que dar un número finito, tendría que existir. Me tendría que dar, no sé, 50 litros. O sea que a medida que pasa el tiempo, se va llenando, acercándose tanto como yo quiera a 50 litros. Ahora, si hago eso, ¿cuánto me da el límite de b con t tiende más infinito? O sea, si t tiende más infinito, lo elevo al cuadrado, tiende a lo infinito. Más 1, lo mismo, por el 1. ¿Y qué pasa con el logaritmo cuando t tiende a infinito? ¿Qué pasaba con las imágenes del logaritmo? Aumentaban infinitamente, lento, pero aumentaban infinitamente. Entonces, todo eso tiende a más infinito. ¿Qué quiere decir? Que con este modelo, si pasa mucho tiempo, no va a pasar esta tendencia de que se va a acercar a un volumen máximo y hasta ahí va a llegar. Va a seguir llenando y se va a desbordar. Y eso sabemos que no pasa en el reactor, ¿no? Si no, o pasa y el reactor está funcionando muy mal, o están midiendo mal. Quizás este dato no sea tan bueno. ¿Se entiende? Es un poco la idea. Esto, fíjense que es lo mismo que plantear ¿sí? Fíjense, ¿cómo hacíamos esto? Sí, está repasando. Perdón, gente virtual que no ve. Es la integral, háganme acordar porque lo vi. Es la integral impropia de C, es decir, integrar esta función entre 0 hasta más infinito. Entonces, ¿cómo resolvíamos esto? Entonces, para resolver esa integral impropia, la transformábamos en una integral definida. Bien, ya no entre 0 y más infinito, sino entre 0 y b, y después calculábamos el límite, cuando ese b tendría más infinito, ¿se acuerdan? Ahora, acá sí puedo hacer barro, porque sí tengo una integral definida. ¿Cuál sería esta integral definida? ¿Cómo la podría escribir? El límite lo voy a dejar porque sigue existiendo. ¿A qué es igual la integral entre 0 y b de c? F en b. Bien, ya sabemos que más que f es b, ¿no? El volumen en b menos el volumen en 0. ¿Vamos? ¿Cuánto vale el volumen en 0? 0. Esto se va. Entonces esto es igual al límite cuando b tiende más infinito de el volumen. Bueno, entonces, calculando ese límite, nosotros podemos decidir, bueno, ¿qué le pasa al volumen de líquido adentro del reactor cuando el tiempo crece infinitamente? Tiende a infinito. Es decir, si yo uso este modelo, si mi bomba está cargando con este modelo, se va a vaciar, se va a avanzar.
Va a llegar un punto que va a llegar hasta el límite máximo que tiene el reactor y se va a chorrear todo, horrible, bien, todo el mundo lleno de caldo de cultivo de bacterias. O sea, hay que hacer algo. Esto está funcionando mal, o metimos la pata en el modelo, este modelo no es el adecuado, o está funcionando mal el reactor y hay que cambiar. O no podemos, tenemos que controlarlo hasta que la producción no se llena. Ya no lo podemos hacer solo porque... El reactor de Chernobyl. Claro, exacto. Esto lo saqué de ahí. Es el reactor. Esto es bueno. Me lo inventé. Bueno, quería empezar con ellos hoy, pero... Mañana. Ya ese cerebro no me está computarizando. Bueno, espero que les haya servido. Un poco esta la idea es ver toda esa zaraza teórica que vemos, o sea, no es zaraza, obviamente, es algo súper útil, pero más que nada orientado a, bueno, cómo eso nos permite resolver una situación concreta, bien, que no quede en teorema 25, la hipótesis, tesis, o sea, que digamos, bueno, todo esto que vimos nos permite, ante una cierta situación, decir, bueno, esto lo puedo asegurar. Y esto lo puedo hipotetizar o no lo puedo asegurar. Eso es tan bueno que ya lo empiezan a pensar. ¿Qué puedo asegurar? ¿Qué puedo poner las manos en el fuego y qué no? Antes de dejarlos ir, pueden guardar si quieren, no hay problema. Voy a abrir el coso de funciones diferenciales, pero tranqui que es una introducción. Ya que estamos en esto de discutir derivadas y funciones primitivas, podemos empezar por acá. Porque viene un poco, se une con lo que estábamos viendo recién. Bien, ya mañana empezamos materia, pero ahora, introducción. Entonces, acá tienen dos gráficas de dos funciones. Una es una función que le vamos a llamar f, previsible, creativo, y la otra va a ser su derivada. ¿Bien? ¿Cuál es cuál? Bien, 4 segundos. La de abajo es f y la de arriba es f'. No. Bueno, pero espero el año que viene. Bueno, no sé, dije no me lo digo. Había un teorema que relacionaba eso cuando una función es positiva o cuando una derivada es positiva, la otra es creciente y viceversa, pero no me acuerdo cuál es el teorema, no me acuerdo cuál era. ¿Cómo que no se puede hacer el teorema? Teorema fundamental para este tema. El parcial de esa carpeta abierta. Bueno, La de abajo es siempre positiva y la de arriba es creciente, entonces bien, fíjense el signo. Porque uno tiende a ver hacia el crecimiento, ¿no? Entonces veamos el signo. ¿Esta función qué signo tiene? La violeta. No tiene signo definido. Tiene algunas imágenes positivas y tiene algunas imágenes negativas. ¿Bien? Y esta siempre positiva. Entonces, si esta fuese una derivada, ¿qué pasaría con la función original? Tendría que en parte crecer y en parte decrecer. ¿De acuerdo? No. Si esta fuese la derivada, ¿qué pasaría con la función original? Siempre tendría que crecer. ¿De acuerdo? Entonces, esta es la derivada y esta es la función original. Ya este es el ejemplo 38 lo que les hice de esto, pero siempre caen. Entonces, le pasan este tema. Bueno, los eligen al revés y hacen cualquier cosa. Pues le empiezan a dar cosas inverosímiles. Bien. Entonces, ya estas dos preguntas las respondimos.
en diferentes momentos de matemática, pero las respondimos. La primera es, ¿qué información de la gráfica de f' podemos hallar a partir de la de f? Es decir, si nosotros conocemos la gráfica de f, ¿qué podríamos decir si no la conociésemos de la gráfica de f'? ¿Qué podrían decir? A ver, ustedes saben que esta es la gráfica de f. ¿Qué información podrían sacar visualmente de ahí sobre la gráfica de f'? Que es positiva. Bien, que va a ser positiva, necesariamente, porque esta es estrictamente creciente. Bien, va a ser positiva. ¿Los valores positivos van a ir cada vez siendo más grandes o van a ir cada vez siendo más chiquitos? No, Siempre va más positivos. chico porque va bajando la pendiente. Bien, si yo analizo la pendiente de la tangente, acá tengo mucha inclinación y a medida que avanzo voy teniendo menos inclinación. ¿No? Entonces la derivada debería empezar con valores muy positivos y a medida que avanza deberían ir tendiendo a cero. Bien. Vamos con la segunda. ¿Qué información de la gráfica de f podríamos obtener si conocemos la de f'? O sea, al revés. Esta no la conocemos, pero sí conocemos esta. Es creciente en todo su dominio. Bien, es creciente. ¿Qué más? ¿Qué va a tener un máximo relativo? ¿Dónde? Puede tener un máximo relativo. ¿Dónde? Ahora si es asíntota de x, no lo va a tener. No. O sea, hasta podríamos saber que no tiene más. Podríamos decir que tiene asíntota horizontal. Sí o sí. Bien, podríamos decir que no es horizontal. Sí. Bien, podríamos sacar información cuantitativa, no solo ahora esto es cuantitativo, crece, sube, baja, pero ¿podemos sacar información cuantitativa? Sin la ley se complica. Una aproximación, sí, Una aproximación, sí. ¿Qué harían con esta para sacar información cuantitativa sobre esto? Una suma de rima, ¿no? Iría haciendo integrales, entonces con eso voy viendo cuánto va subiendo. Entonces, hasta ahí, nada nuevo. Un poco integral lo que vimos de derivada con lo que vimos ahora de integrales. Ahora, fíjense que estas dos funciones dependen de la misma variable independiente. Esta es f de x y esta es su derivada con respecto a x. Ahora, ¿podemos construir un gráfico así? Fíjense que ese gráfico no está en función de x. La variable independiente acá desaparece. Es f' en función de f. Es decir, un gráfico que relaciona las dos imágenes. O sea, relaciona las imágenes de esta función con las imágenes que le corresponden de esta. ¿No? Bien, yo quiero que encontremos un punto de toda esa gráfica. ¿Sí? ¿De qué forma se le imaginan esa gráfica? Yo sé que no tenemos ni idea, ¿eh? Yo sé que en su cerebro había un signo de pregunta enorme. Pero, ¿de qué forma se le imagina? Estas son dos exponenciales. ¿Eh? ¿Lineales? Bueno. ¿Los demás? Una constante. Creciente. Una creciente, ¿de qué forma? Bien, pero ¿de qué forma? Lineal, cuadrática, ok. Veamos. Fíjense, para yo buscar al menos un punto, lo que tendría que buscar es una combinación entre f y f'. Es decir, buscar un valor de f y ver qué valor de f' le corresponde. ¿Sí? A ver, voy a empezar con el más sencillo. 1. ¿De acuerdo? Entonces, mi pregunta es, si f vale 1, ¿cuánto vale f'? Bien, fíjense, si f vale 1, ¿dónde veo ese 1 acá? ¿Dónde veo que f vale 1? En el eje de las imágenes. Acá. Las imágenes valen 1. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuándo se da que las imágenes que f vale 1? ¿Para qué valor de tiempo? Perdón, ¿para qué valor de x? ¿Cuándo? Pausa. X0. F vale 1 cuando x vale 0. Si x vale 0, ¿cuánto vale f'?
3. Entonces, a la imagen 1 en F le corresponde la imagen 3 en F'. ¿Se ve? Para el valor de X que genera imagen 1 en F, le genera la imagen 3 en su derivada. Entonces, ¿dónde pondría ese puntito acá? En el 1, 3. Fíjense que ahí perdí el 0, porque a mí la variable independiente acá no me interesa F y F'. ¿De acuerdo? Entonces, si yo tuviera que dibujar eso, lo que acabo de ver, lo dibujaría acá. Encontré un punto de confusión. ¿Bien? Vamos con otro. Rápidamente. Voy a tomar... Se me complicó. Vamos a hacer dos, si quieren. ¿No? Entonces, F tiene que valer 2. Entonces, voy acá. F vale 2. ¿Cuál es el X que genera esa imagen? 0,4. No sabemos por qué, ¿no? Pero ese valor ahí. ¿Qué le derivada en ese punto? ¿Cuánto vale? 2 también, ¿no? Más o menos. No. ¿Cómo sé? Bueno, aproximar, o sea, cuando esta vale aproximadamente 2, esta vale aproximadamente 2, ¿estamos de acuerdo? Entonces lo que voy a hacer es lo que uno siempre hace en esos casos. En el 2,2 hacer un punto grande. Entonces, bueno, por ahí va a estar... Bien, vamos con 3. Cuando la imagen vale 3, X está acá, ¿no? No existe. ¿Qué le pasa a la derivada? ¿Cuánto vale? Aproximadamente 1. Entonces, para 3, 1. Bueno, si hago con 1,5 me da acá, que ahí la derivada me da 2,5. Está pasando. Es decreciente. Bien, ¿y con qué forma? Lineal. ¿Cómo me apunto? A ver. Tiene que darme acá 2,5 F, ¿no? Si F me da 2,5, estoy en este valor de X. En ese valor de X me da 1,5 F'. Entonces, acá aparecería, de hecho, si lo siguen haciendo, lo que les va a aparecer es esto. Lo voy a hacer más prolijo. Entonces, de esto hasta cómo sacar la ley, ¿no? Fíjense, empieza en 4, cuando me muevo 1, baja 1. ¿No? Entonces, F' sería 4 menos F. ¿No? ¿Estamos de acuerdo? Si esto fuera Y y X, yo le diría que Y es 4 menos X, o menos X por 4. Acá Y es F' y X es F. Ahora, fíjense qué fue lo que planteé ahí. Planteé una igualdad, pero ¿entre quiénes? Entre una función y su derivada. Ahí lo apareció X. ¿Cómo? ¿Para qué sirve eso? Ajá, es una excelente pregunta. Y eso lo vamos a ver mañana. Bien, vamos siempre les dejo la intriga. Ahora, fíjense lo siguiente. Aunque yo conozca la ley de F, o la gráfica de F, conozca la de F', la relación entre ellas no tiene por qué tener la misma forma que ellas. O sea, estas dos son dos exponenciales, la bonita, la decreciente, pero la relación entre su derivada y la función me da una recta decreciente. Entonces, esto, ¿por qué es interesante? ¿Por qué importa? ¿O por qué corno estoy contando esto? Porque muchas veces en su vida, científicos futuros, científicos bebés, digamos, no van a encontrar fácilmente esto. Por ejemplo, no van a encontrar cómo cambia el volumen en función del tiempo o cómo cambia el caudal en función del tiempo. Lo que van a encontrar es cómo cambia el caudal en función del volumen. ¿Bien? Sin que el tiempo parezca en el medio. Entonces estoy acá
tendría una relación entre la derivada del volumen y el volumen. ¿Se ve? Y ahora, eso tendría esta forma, pero ustedes me dicen, bueno, a mí no me interesa eso, yo quiero llenar mi tanque, yo quiero llenar mi reactor, no me dejes esa recta, yo quiero estas, yo quiero la generalidad del volumen en función del tiempo. Entonces, la pregunta es, ya tarde. La pregunta es, yo a partir de acá, ¿puedo volver acá? Porque yo desde acá generé esto. Ahora, si yo conozco esto, ¿puedo encontrar cuáles son la F y F' que cumplan esta condición? Sí. Eso lo vamos a ver mañana. Chao. Más el asado ahí. Entonces, ¿qué hacemos? Ajá.